La Cosa Review, dirigida por John Carpenter. Seguimos con nuestro especial de Halloween, hablando de varias de mis cintas de horror favoritas de toda la historia. El día de hoy para hablar sobre el clásico de 1982, La Cosa. Remake de La Cosa del Otro Mundo, un filme clásico de horror de los años 50. Película que de hecho está referenciada muy brevemente, tiene un cameo muy ligero en Halloween de también John Carpenter. Y básicamente la película que se permitió hacer por el éxito gigantesco que fue Halloween. Una película de mínimo presupuesto que alcanzó un éxito inesperado, al punto en que gatilló toda una serie de películas de horror inspiradas por Halloween, un género completo, los slasher, y toda una cadena de eventos que terminarían confirmando que John Carpenter es de hecho uno de los mejores directores de la historia. Pero La Cosa es una cosa bien extraña, porque siendo un filme que es indiscutiblemente adorado hoy en día, no conozco a una persona que haya visto La Cosa y no crea que sea una de las mejores cintas de horror de la historia. Es uno de los clásicos ejemplos de películas que no fueron muy bien recibidas en su época. Principalmente lo que se criticó a esta película es lo grotesca que es. Muchos críticos en su época realmente detestaron cómo el filme iba por efectos tan exagerados y de alguna forma intentaba tapar su falta de profundidad con lo grotesco de sus efectos visuales, que además son tan grotescos que muchos críticos y público de la época terminaron repulsados. Porque es el tema, esta película no solo fue un fracaso sobre la crítica, sino que además fue un fracaso en el público. El filme es considerado un flop gigantesco en términos de su desempeño en la taquilla, y no fue hasta que fue publicado en VHS y llegó a casas de la gente y gente fue arrendándola, viéndola y generando un culto de décadas, además del hecho de que John Carpenter como director en general ganó cierta apreciación bastante fuerte en la cultura popular, es que el filme se convirtió en este clásico de culto en que hoy en día es una de las películas más influyentes de la historia del cine de horror. En el filme tenemos a un grupo de científicos estadounidenses quienes trabajan en la Antártica y un día reciben un perro el cual está siendo perseguido por un grupo de científicos noruegos que estaban en otra base, cual rescatan mientras acribillan a los científicos que lo venían persiguiendo. Un grave error, porque este perro lleva en sí un parásito alienígena que terminará introduciéndose en varios de los investigadores con fin de acabar con la Tierra. Tendrán que averiguar cómo erradicar la cosa, mientras paralelamente desconfiar de todos sus compañeros, porque cualquiera de ellos podría estar infectado con esta alienígena. La Cosa es un filme maravilloso por varios motivos. En primera instancia, el hecho de que es un filme tanto paralelamente sutil mientras increíblemente exagerado. Es sutil porque cuando uno se sienta a ver esta película, la cosa en sí mismo no es una figura que esté tan presente. Un elemento que admiro mucho de películas de horror, es decir, cuando pienso en filmes de horror que tienen monstruos, siento que mis favoritas nunca tienen el monstruo tan y tan presente en todo el filme. Pienso por ejemplo en Alien de Ridley Scott, que salió un par de años antes que esto. El Alien realmente no aparece tanto en la película. De hecho, la escena clásica en que el extraterrestre sale del pecho de uno de los tripulantes ocurre como la mitad de la marca del filme. Es decir, tienes la mitad de una película en que ya se conoce la tripulación antes de que siquiera empiecen a ocurrir cosas exageradamente grotescas. Y lo mismo ocurre en La Cosa. La Cosa es un filme en que tiene estos efectos visuales grotescos, muy exagerados y muy entretenidos, pero gran parte de la película no se trata sobre estos efectos visuales, es sobre estos investigadores, sobre entenderlos, llegar a empatizar con sus personalidades y verlos tomar decisiones que ni tú ni ellos saben que van a ser los correctos, porque por la mayoría de la película tú no tienes idea de quiénes son los infectados y quiénes no lo son. Entonces es muy fácil referenciar, por ejemplo, la clásica escena de la sangre, en que decían, ok, aquel cuya sangre reaccione con material caliente es porque está infectado con este virus. Y tú no sabes quién va a estar infectado. Así que cada vez que se acercan a la sangre, tú estás esperando, ok, ¿él va a ser el infectado o va a ser el otro? Hay una tensión general magnífica que viene del hecho de que tú nunca sabes en quién confiar. McCready, interpretado por el fenomenal Kurt Russell en uno de sus mejores papeles, es un maravilloso protagonista porque tú no llegas a conocer demasiado de él, es decir, sabes material básico lo suficiente para que tú tengas algún tipo de cariño por su personalidad, pero más bien un tema de contexto y principalmente de su actuación, porque Kurt Russell da el carisma a este personaje. No me imagino a otro actor interpretando a este protagonista, porque no es a mí el trasfondo del personaje lo que me importe, es el hecho de que él tiene la personalidad de liderazgo que lo motiva a uno a querer ver cómo va a resolver esta situación, cómo va a salir de este embrollo y cómo va a encontrar al maldito parásito. Y el latigazo de no saber realmente quién está infectado hace que toda la película sea este gran viaje de tensión. Otra de mis escenas favoritas de este momento en que a uno de los personajes le están haciendo una reanimación, cuando están aplicando los reanimadores, se abre su estómago y hay unas mandíbulas que le arrancan los brazos y
sale sangre y se desmaya y muere, y luego el personaje se transforma en este monstruo en que su cara está arrebatada del resto del cuerpo. Es simplemente una escena maravillosa. Y es el tipo de latigazos en que es casi como un jumpscare, porque no lo ves venir, no hay ninguna forma en que puedas ver venir cuándo va a ocurrir. Y incluso que he visto esta película ya varias veces, cuando llega esta escena, estoy esperando que esto ocurra, me sigue tomando desprevenido, porque siempre es sorpresivo, siempre es inesperado, siempre es un latigazo de un momento a otro. John Carpenter dirige eso con bastante sutileza, con bastante maestría, porque nunca arroja estos efectos a tu cara como querían decir, oh, esto es grotesco y deberías tener miedo porque son vísceras y sangre en la pantalla. Es más bien el hecho de que la película son conversaciones y está muy guiada por el diálogo, por el dramatismo, por la magnífica dirección de arte, porque creo que esta película no sería tan maravillosa si no fuera por la locación, el hecho de que estamos en la Antártica, el hecho de que estamos en esta base gélida, con espacios oscuros, limitados, claustrofóbicos. Pero luego de un momento a otro tiene estas explosiones de sangre y es exagerado porque es entretenido, pero también es terrorífico. Es decir, es una película que si tú ves en el contexto correcto siempre va a sacar al menos un escalofrío de tu parte, porque tiene esa reacción visceral de tu parte, esa reacción de la guata de ver cosas horribles ocurriendo frente a tu cara. Sin mencionar además la magnífica banda sonora de Ennio Morricone. Esta es una de las pocas películas de John Carpenter que él mismo no compuso. Él muy famosamente ha hecho la banda sonora de varias de sus películas, principal y más reconocidamente la de Halloween de 1968, pero esta es de las pocas películas donde él dio un paso al costado y dejó que alguien más hiciera la banda sonora, quien por supuesto fue Ennio Morricone, con una de las bandas sonoras más espectaculares, grandilocuentes, claustrofóbicas y tensas de la historia. Es decir, Ennio Morricone, quien en paz descanse, porque uno de los mejores y más grandes compositores de la historia, una persona cuyo legado, vida e historia es inefable. No hay palabras que puedan describir la gran historia que dejó él en sus 90 años de vida y su paso, su huella imborrable en el séptimo arte. Pasó por varios rangos de estilos de películas que llevaba a componer, pensando en sus clásicas bandas sonoras de westerns, además de cosas como Cinema Paradiso, incluso hizo Átame de Pedro Almodóvar, pero la cosa fue en una vertiente distinta, es decir, es un filme de horror con una tensión muy distinta, con una melodía y una vibra muy distinta, y es extraño porque pareciera muy influenciado por el estilo de John Carpenter. Se nota que hubo una colaboración y una química muy fuerte entre la dirección de Carpenter y la banda sonora de Morricone, porque hay una gran relación respecto a no sentir en ningún momento que está fuera de lugar, que no encaje con la vibra que en general el director tiene, mientras paralelamente es un clásico, es decir, es una de las bandas sonoras más carismáticas y características de la historia. Algo que, de paso, estuvo nominado a un Razzie a peor banda sonora, lo que solo habla de el mal ojo que había en la época respecto a catalogar filmes de este tipo, porque como alguien puede haber escuchado la banda sonora de La Cosa y pensar que era de las 5 peores bandas sonoras del año. ¿Cómo? Y aquel filme realmente está inmaculado en todo sentido, es decir, las actuaciones son impecables, la banda sonora es increíble y la dirección y el guión son magistrales. Además, no dejemos de lado la espectacular dirección de fotografía de Dean Cundey, quien previamente había colaborado con John Carpenter en Halloween y posteriormente haría películas tales como Quien engañó a Roger Rabbit, Volver al futuro y Jurassic Park. Realmente no hay un elemento de esta película que no crea que esté al más alto punto de valores. Ya he mencionado lo increíble que es la escritura respecto a los personajes, a la tensión, a el ritmo que el filme toma. Pero una cosa que debo sumar son los temas, porque el filme, al igual que otra película de John Carpenter, They Live, lidia con elementos que eran muy cercanos de la época. En los 80 estábamos ya en los finales de la Guerra Fría y todavía hay esta tensión bien fuerte sobre los peligros de una inminente guerra nuclear. Y la película no solo se enfrenta a este potencial evento apocalíptico en que en cualquier momento el mundo se puede ir al carajo por cual sea el suceso que va a ocurrir, pero además la excesiva desconfianza de tus pares. La idea de que no puedes confiar en prácticamente nadie excepto tú mismo y cómo el parásito podría estar a la vuelta de la esquina intentando acabar con todo lo que tienes para querer. El filme no es tan político como algo como They Live, a mi parecer va más en una arista metafórica sobre los elementos de la desconfianza, pero es indiscutiblemente un producto de la paranoia de la época, más aún cuando uno considera que es una reevaluación de una pieza previa, porque este es un remake de una película de los años 50. Que asimismo, solo para agregar sobre la mala recepción que tuvo esta película en su momento, John Carpenter muy famosamente dijo que si bien muchas de sus películas no han sido aclamadas por la crítica del público, probablemente una de las cosas que más le dolió fue el hecho de que el director original de La Cosa de los años 50 pensara que esta película era terrible y era una desgracia y una absoluta basura y vandalización del filme original. Lo que solo habla sobre cómo este tipo de películas realmente están hechas para ser incomprendidas en su época, porque son tan revolucionarias, son tan maximalistas y grandilocuentes sobre sus temas, sobre sus efectos visuales, sobre lo que proponen, que nadie está realmente preparado para este tipo de espectacularidad. La Cosa es un clásico, es una obra maestra, es una de mis películas favoritas y es probablemente mi film favorito de John Carpenter, uno de mis directores favoritos, quien seguiré y seguiré adorando, y una cinta puntualmente
perfecta. La Cosa es un absoluto 10 de 10. Díganme, ¿han visto este filme? Si así lo hicieron, háganme saber qué piensan. Déjenme sus maravillosos análisis y ensayos sobre todo lo que piensan de esta obra maestra del cine de horror y ciencia ficción. Pueden hacérmelo en los comentarios y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto, ¿por qué no? Suscríbanse a Bajo Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una perfecta semana.